Bueno, buenas noches para todos. Son las 8 y un minuto. Iniciamos esta pequeña transmisión, esta muy corta transmisión hoy para el curso décimo, para el curso 11. Vamos a ver la primera parte del gobierno pues, de César Gaviria Trujillo. Ya casi estamos llegando al final de ese, de ese como primer ciclo de la historia de Colombia que me interesa que veamos. Entonces ya casi estamos llegando a donde necesitamos para empezar a trabajar ya las guías que ustedes acaban de recibir. Bien, entonces, recuerden por favor lo que vimos la clase anterior, el gobierno de Barco y la cuestión del narcotráfico, pues tenían azotado a Colombia con la violencia, con las bombas por las calles, con el terrorismo, y el año 1989 fue uno de los años más pesados que haya tenido Colombia en toda su historia en orden público. Entonces, en ese ambiente empezaron a perfilarse los candidatos, y luego de la muerte de Luis Carlos Galán, de su asesinato allá en Soacha, pues apareció la figura de este señor, de César Gaviria Trujillo, como candidato del Partido Liberal. Todo empezó el día del entierro de Luis Carlos Galán. Aquí vemos a su hijo, a Juan Manuel Galán, que hoy es ex senador de la República. Eh, Durante el entierro le ofreció la candidatura a César Gaviria, y César Gaviria, pues que había sido amigo de Galán, amigo más o menos cercano, su jefe de campaña, aceptó la candidatura y en las preliminares del Partido Liberal derrotó entre otros a Ernesto Samper Pizarro, Hernando Durán Duzán, y él quedó pues como candidato del Partido Liberal para esas elecciones de abril de 1990, que en efecto le dieron la victoria a César Gaviria sobre, por ejemplo, Rodrigo Lloreda, que era el candidato del Partido Conservador, sobre Álvaro Gómez Hurtado, el hijo de Laureano Gómez, que era el candidato de un partido que se llamaba el Movimiento de Salvación Nacional, y sobre Antonio Navarro Golfo. Entonces, para que digamos, ustedes se hagan una idea de lo que pasó ese día, pues era ya como la victoria completa del liberalismo sobre los otros movimientos políticos. Entonces, así arrancó Gaviria como presidente, y en lo que vamos a ver hoy, pues tiene que ver mucho con, con los hechos más relevantes, pero principalmente con lo que tuvo que ver con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Me explico, miren, aquí a la izquierda está Álvaro Gómez Hurtado, el hijo de Laureano Gómez, el que perdió las elecciones ese día. En el centro está Horacio Serpa Uribe, que él va a ser candidato al Partido Liberal años después en otras elecciones. Luego está Antonio Navarro, usted ya lo conocen, él ha sido precandidato a la alcaldía de Bogotá, después fue gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, fue ministro de Salud, etcétera. Él era guerrillero desmovilizado del M-19, y ellos y otros personajes de la vida política colombiana le dieron vida a una cosa que se llamó la Asamblea Nacional Constituyente, que le dio origen a la Constitución de 1991, la que nos rige hoy. Recuerden por favor que estaba vigente era la Constitución de 1886, una constitución un poco ya retrógrada, que necesitaba muchos cambios, y en las elecciones de 1990 un grupo de estudiantes de varias universidades de Bogotá, del Externado, de la Distrital, de los Andes, del Rosario, en fin, de varias universidades, comenzaron a impulsar un movimiento al que llamaron la séptima papeleta. Ustedes ven ahí en la imagen una señora que está haciendo campaña por esa séptima papeleta. La séptima papeleta lo que buscaba era que se llamara una Asamblea Nacional Constituyente, que es una reunión de los sectores más, digamos, conocidos de la sociedad civil, ¿cierto? Sectores de los estudiantes, de los trabajadores, de los empleados, bueno, en fin, de todos los sectores de la sociedad, para que se pudiera cambiar la constitución. ¿Por qué se le llamaba séptima papeleta? Porque en las elecciones de 1990 el tarjetón no existía. Ya no es como hoy, que cuando ustedes voten, que eso ya es el otro año, ¿m? O cuando ustedes tengan la oportunidad de votar,
ustedes se van a dar cuenta de algo, y es que ustedes le entregan un tarjetón. El tarjetón pues trae la cara, la fotografía, el nombre del partido político, etcétera. Pero antes en Colombia eso no pasaba. En Colombia lo que se votaba era con una papeleta. Incluso ni siquiera se necesitaba que la papeleta fuera impresa, sino que usted en un papel escribía voto por tal persona. Y ese voto era válido. Entonces eso prestaba pues para muchas cosas, se prestaba para fraudes, para un montón de cosas, y se llamó séptima papeleta porque ese día se votaba por concejales, por senadores, por representantes a la Cámara, por diputados a la Asamblea, por alcaldes y se hacía la consulta del Partido Liberal. Entonces eran 6 instancias de participación y le llamaron séptima para que se votara una Asamblea Nacional Constituyente. Esto que ustedes ven acá es la papeleta que se imprimió por millones y se entregó en los puestos de votación para que la gente la metiera a la urna. Como tanta gente la metió a la urna, el gobierno no tuvo otra opción que contar esos votos y así surgió la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual vamos a hablar más adelante, y ella fue la que se encargó de modificar la Constitución de 1886. Aquí está el presidente Gaviria, junto con su esposa, está Antonio Navarro Wolf, está Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado instalando la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente reformó la Constitución y creó pues la Constitución que nos rige hoy, que es la de 1991, ¿no? Una Constitución que era mucho más garantista, mucho más participativa, se crearon muchos espacios de participación y de eso vamos a hablar más adelante. El gobierno Gaviria es famoso por muchas cosas. Después lo vamos a ver, o en la próxima sesión también lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar especialmente de 2 temas. Primero, la cuestión de la apertura económica y lo de la ley de educación. Digamos, esos son los 2 temas centrales de pues de esta sesión de hoy. El primero es la llamada apertura económica. ¿Qué era eso? Era un programa que buscaba que Colombia se abriera a los mercados internacionales, ¿cierto? Que Colombia permitiera que entraran productos extranjeros, que Colombia permitiera que digamos, eh, no hubieran aranceles para las importaciones, sino que los productos importados compitieran abiertamente con los productos nacionales. Y a su vez que los productos colombianos también compitieran con otros productos en mercados del mundo. En el papel la idea no era mala. El problema era que la industria colombiana no estaba preparada para eso y significó un enorme golpe a muchos empresarios, ¿cierto? Que, digamos, no estaban preparados para esto, no tenían dinero o no estaban tecnificados y la competencia se los llevó por delante. Vamos a hacer un balance de eso. Entonces, lo que pretendía la reforma era abrir el mercado colombiano, que entraran sin ninguna restricción productos, que se eliminaran los aranceles. Ustedes saben, lo hemos hablado en clase, o Jorge también se los ha dicho, que los aranceles son los impuestos que pagan las importaciones. Y con unos aranceles altos, pues digamos, no había así como mucho estímulo para que llegaran productos de otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, ahí lo tienen en cuenta. Aquí mi amigo Daniel me está preguntando quiénes son los impulsores de la séptima papeleta. Fueron varios líderes universitarios, estudiantes de derecho. El más conocido, o mejor, la más conocida de esos impulsores es la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ella era estudiante, creo que era la Universidad Distrital, creo que estaba estudiando biología, y ella fue una de las personas, digamos, que impulsó lo de la séptima papeleta. Para que ustedes me entiendan el mensaje, digamos, de lo que buscaba la apertura, les voy a poner un ejemplo con 3 productos, con los tenis, con las cervezas y con las comunicaciones. Entonces, ustedes ven aquí en la pantalla, en la izquierda, aquí, ustedes ven un par de tenis Converse, normal, ¿no? Los Converse famosos de bota. Y a la derecha están los tenis Croydon de bota. Si ustedes miran, pues la diferencia, pues así a simple vista, no es mucha, ¿no? Así a simple vista, ¿ya? Los de la izquierda son los tenis Converse de Estados Unidos, etcétera. Los de la derecha son los tenis Croydon nacionales, fabricados en Colombia, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que buscaba el gobierno? Que la persona escogiera entre estos 2 productos, ¿sí? De acuerdo a su calidad, a su precio, a la disponibilidad,
al acceso, etcétera, etcétera. Déjenme decirles algo, ¿no? Pero hace 30 años conseguir unos tenis de marca en Colombia era muy difícil. Había que traerlos de Estados Unidos o algo así por el estilo, porque pues no había la manera, no había la manera de hacerlo, ¿sí? Pero, pero, con la apertura comenzaron a llegar estos tenis, y no solo los tenis, cualquier cantidad de otros productos, ¿sí? Que, que tenían ¿cómo decirle a eso? Un precio alto por los aranceles que pagaban, pero cuando el gobierno dijo, no, él digamos, cuando el gobierno dijo, miren, vamos a traer ¿cómo se llama? Esos productos para que la gente los compre, etcétera, pues no era para todo el mundo, ¿no? No era para todo el mundo, era para los que tuvieran el acceso al dinero y comprarlos. Entonces, mucha gente o algunas personas que compraban estos tenis, estos, estos tenis, digamos, eh, eh, o bien podían comprar los tenis nacionales o bien podían comprar los tenis importados. Eso iba ya pues en la capacidad adquisitiva de cada uno. Entonces, ¿qué pasó? Que la apertura benefició a esas personas que podían comprar y tenían acceso pues a ese tipo de, pues, de productos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Al Colombia firmar estos tratados de libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos, al hacer esos tratados de libre comercio ¿cómo se llama? Con México, pues con la Unión Europea, pues lo que se buscaba era traer un montón de productos extranjeros, ¿sí? Que le sirvieran a la gente pues para su consumo, etcétera, etcétera. Repito, eso en el papel sonaba bien, en el papel decía, bueno, va a llegar a Colombia una sana competencia a los productos, el consumidor es el que se va a beneficiar de eso, el consumidor es el que va a decidir qué va a comprar, etcétera, 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 ¿cierto? Pero realmente era muy complicado para una persona que no tenía cómo competir o comprar productos pues de mejor calidad si no tenía el acceso a eso. Otro ejemplo que ustedes pueden ver ahí es el de las cervezas. Miren ustedes la cantidad de cervezas que hay hoy en día en un supermercado. Esto es un anuncio del éxito. Entonces usted va a encontrar Miller Lite o Light, que llaman, carta blanca, Grolsch, es alemana, la Coors Light de Estados Unidos, Carlsberg, que creo que es una cerveza inglesa, ¿cierto? La Budweiser de Estados Unidos, la Corona de México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace 30 años era casi imposible. Es decir, era muy difícil que usted pudiera conseguir unos productos de estos en un supermercado. Y si los conseguía, eran en ciertos lugares de Bogotá, en unas tiendas pues muy exclusivas, ¿cierto? Y no había manera pues no había manera de conseguirlos, eran muy caros. Con la apertura los precios bajaron. Y si ustedes van a mirar hoy, en ciertas partes, pues las cervezas importadas valen casi lo mismo que las cervezas nacionales. Entonces, esa era la idea de la apertura, que la gente tuviera opciones, que la gente pudiera escoger, que la gente pudiera mirar. Y otro ejemplo claro de eso fueron los tenis, ya les estaba comentando. Miren ustedes, esto es una fotografía de un escaparate de una tienda de tenis o de ropa deportiva hoy. Entonces usted entra y pues a usted lo que le falta es plata, ¿no? Para comprar modelos, tallas, colores, diseños, etcétera, marcas. Usted puede encontrar Nike, Adidas, Puma, Fila y bueno, en fin, una serie de marcas muy importantes. Pero hace 30 o 35 años en los almacenes usted no encontraba eso, usted encontraba era productos nacionales, tenis Croydon, tenis Caucho Sol, esas eran las marcas que existían en Colombia. Estas empresas, muchas de ellas quebraron o tuvieron o experimentaron una baja en sus ventas impresionante porque Colombia empezó a inundarse de zapatos importados que no pagaban ningún arancel y llegaban a unos precios pues más o menos accesibles. Y todo esto que estamos hablando sin contar
con el problema pues del contrabando, ¿no? Que era un problema muy grave, era un problema que ya existía hacía mucho tiempo y permitió que entraran todavía más productos baratos. Ese problema se sigue presentando hoy en muchas partes de Bogotá. Usted va a encontrar zapatos de China que valen 3.000 pesos. Los encuentra porque los encuentra. Entonces, los productores nacionales siempre se quejaron de eso. Otra cosa que digamos que la apertura incidió bastante fue en el sector de las comunicaciones. En Colombia y particularmente en Bogotá, las comunicaciones eran complicadas. Bueno, eran complicadas en todo el país y ni hablar de lo que puedan ser las comunicaciones en la periferia pues, de Colombia. Pero el caso es que con la llegada de las telecomunicaciones, pues llegaron los celulares llegaron a los, no sé, 2 años o al año de que Gaviria terminara su mandato y empezaron a incursionar los mercados de los celulares, se mejoraron las telecomunicaciones y pues eh, si ustedes miran bien, en Bogotá ya no hay teléfonos públicos. ¿Por qué? Porque no se necesitan. Hace 30 años encontrar un teléfono público era imposible, estaban dañados o había que hacer fila para hacer una llamada, etcétera. Pero ahorita usted encuentra celulares, estos fueron los primeros que llegaron, ¿sí? A unos precios exorbitantes. En 1996 o 97, un minuto a celular costaba 1.700 pesos. Hoy en día están a 30 pesos, a 40 pesos, ¿cierto? Entonces, al haber tanta oferta pues y tanta demanda, pues los precios se bajaron. Digamos, eso era lo que buscaba la apertura. Lo logró en algunos campos como este, pero en otros no. Repito, como el calzado, como las telas, ese tipo de cosas, muchos empresarios, digamos, se quejaron de eso. Entonces, resumiendo, para algunos, la apertura benefició al país, lo metió pues en el cuento del comercio internacional, ¿cierto? Aumentó las exportaciones, hizo que los empresarios se modernizaran, se volvieran competitivos, etcétera. Pero para otros analistas de la economía, pues la apertura solo benefició a los grandes empresarios y quebró a los pequeños empresarios. Por ejemplo, miren esta imagen, ellos son productores de calzado del barrio Restrepo, uno de los sitios más tradicionales en ese sentido en Bogotá. Eran los que producían calzado, los que producen calzado todavía, pero muchos de ellos quebraron con la apertura, muchísimos, porque, repito, al llegar un montón de productos de Estados Unidos, de China, de muchas partes del mundo, pues ellos no tuvieron con qué competir. Los precios eran realmente, los zapatos llegaban a precios casi regalados. Entonces, ellos quebraron. Por eso, lo que fortaleció Colombia fue, digamos, el sector minero, el sector petrolero. Siguieron las exportaciones de oro, de carbón, de petróleo, pero las otras exportaciones que supuestamente Colombia iba a fortalecer, por ejemplo, las exportaciones del campo, las exportaciones del agro, pues eso no se pudo hacer. Porque al contrario de lo que esperaban, lo que empezaron a llegar fue productos agrícolas mucho más baratos de Estados Unidos. Por ejemplo, Colombia hoy importa casi todo el arroz que se consume. Colombia hoy importa el algodón, la soya, el trigo, la cebada, la leche. Y supuestamente aquí hay la potencia agrícola para hacerlo, pero pues no se produce. Digamos que esa es una de las grandes deudas de la apertura económica, pues fue esa, ¿no? Y con la apertura económica, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pues también se flexibilizaron muchas leyes laborales que ya les voy a explicar después. La otra parte, ya redondeando para finalizar, es la cuestión de la expedición de la ley 115 del 8 de febrero de 1994. Esa es la Ley General de Educación, esa es la ley que nos rige hoy y modificó completamente la forma de hacer educación en Colombia. Se crearon muchas instancias de participación que los estudiantes, los docentes, incluso los directivos docentes, nunca tenían. Y yo creo que sí se democratizó muchísimo más la educación. Ustedes ven ahí a nuestro flamante personero Daniel Galeano haciendo su campaña política a comienzos de este año. Se crearon los cargos de personero estudiantil, de contralor estudiantil, de cabildante, representantes de curso, en el caso del colegio, pues los vigías ambientales, etcétera. Y pues todos los estudiantes tienen un pie en los, ¿cómo se llama? En las instancias de participación. Entonces hay un representante que va al consejo directivo,
hay un personero, hay un contralor, hay un cabildante o una cabildante. Y pues de todas maneras, bien o mal, esta gente pues ayuda, ¿no? En la construcción de una democracia en el colegio. Antes no había ninguna manera, ustedes me lo pueden preguntar a mí y se los digo yo, en el colegio uno no tenía ni voz ni voto antes. Uno simplemente se limitaba a ir a clase y ya y chao, pero no había ninguna manera de participar, no había ninguna manera de tener contacto, pues, digamos, con las instancias de representación del colegio. Entonces la ley 115 cambió eso. La ley 115 profesionalizó en muchas partes la carrera docente en Colombia, hizo que el gobierno se metiera la mano al bolsillo, comenzara a financiar mejor la educación, que comenzara a pagarle pues a los maestros. Eso fue algo, digamos, de alguna manera yo lo veo como algo positivo. Faltan cosas, ¿no? Pero digamos, había una mejor recepción en cuanto a la educación y eso. En el gobierno de César Gaviria también se desmovilizaron varios grupos guerrilleros. Los más reconocidos son el Quintín Lame, que ustedes ven aquí en la imagen. Ellos eran indígenas del Cauca especialmente, que se alzaron en armas porque a ellos les habían quitado sus territorios ancestrales y no había ninguna manera de que el gobierno respondiera por eso. Finalmente, pues el gobierno respondió y les devolvió algunas de las tierras, los metió en procesos productivos y pues gracias a eso el Quintín Lame se desmovilizó en 1991, que hay unas fotografías de ese proceso de paz que culminó exitosamente. El Quintín Lame hoy está pues en la vida civil, para eso existe el CRIC, que son los indígenas del Cauca, y pues ahí siguen ellos en su lucha porque pues los problemas ya no se han solucionado, ¿no? Siguen las tomas de tierras, la explotación pues de los indígenas, etcétera, la muerte de sus líderes a manos de la guerrilla o a manos de los paramilitares o a manos del ejército. Entonces eso por allá es bastante complicado, pero al menos el Quintín Lame, digamos, logró meterse en un proceso político que lo cristalizó pues con la organización indígena que existe hoy. Y ya para terminar esta sesión de esta noche, la otra desmovilización fue la del Ejército Popular de Liberación, el EPL. Esta guerrilla nació en los años 60, en el 64, para ser exactos, y después de 40, casi 40 años de lucha armada, ellos se desmovilizaron. Se desmovilizaron y con esto pues lograron entregar las armas, se formó un nuevo partido político, hubo una pequeña disidencia que todavía existe, que molesta por allá en el Catatumbo y que ahora está aliada con el ELN y con los paramilitares, han desdibujado completamente pues sus orígenes y pues siguen poniendo problema, pero digamos, esa fue la segunda desmovilización. Yo creo que vamos a dejar aquí hoy esta parte de la, de la sesión para seguir en la próxima, a ver si nos vamos poniendo al día. Yo quiero saludar a todos los que están aquí hoy esta noche por haber venido. Está Scarlett de 11, está Erika, está Sofía, está mi amiga Nicole, que la vez pasada no la saludé y se puso brava. Entonces aquí está Nicole, aquí está Lina, Tati, que está también acá, Laurita de décimo, mi amigo el personero Daniel está por aquí está mis ojitos Stephanie de décimo, está Jetselis de décimo, está Brayitan de décimo, está mi amiga Camila de décimo, de Camila Bedoya. Daniel, aquí está su pregunta, no sé si ya se la contesté. ¿Quiénes fueron los impulsores? Varios representantes de la sociedad civil. La más conocida es Claudia López, que hoy es la alcaldesa de Bogotá. Está mi amigo Carlos Mendoza, está Sarita de 11, está Sandra de décimo, está Osquitar de décimo también, está mi amiga Manuela de 11, está don Alejandro de décimo, está Alejita de 11, Dayana de 11 también, y por aquí va Haider del año pasado, que aquí está poniéndole cuidado a la clase, ya que no puso cuidado el año pasado, que ponga cuidado este. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Yo creo que el lunes vamos a seguir con esto. Yo creo que para 11 y décimo voy a hacer una transmisión diaria porque estamos súper colgados con los temas. Entonces vamos a ir poniéndonos al día poco a poco y a ver si sacamos adelante y nos vamos ya, digamos, como nivelando con lo de las guías. Si tienen alguna otra pregunta, por favor me escriben ahí en los comentarios y yo se las respondo. Si tienen otra inquietud o algo y si están viendo el video después ya, si no pudieron verlo ahorita y lo ven en diferido, también se meten a los comentarios y escriben su nombre para llamar lista. Yo llamo lista con esto y con esto ustedes tienen una nota importante en las materias que ven conmigo. Muchísimas gracias
por haber asistido, por estar acá. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en estos días.